Si alguna vez te has sentido desconectado en una conversación, si alguna vez te has encontrado observando a tu alrededor y preguntándote por qué tantas personas se esfuerzan tanto en encajar, o si alguna vez has pensado que las interacciones sociales son un juego sin sentido en el que no quieres participar, entonces este video es para ti. Y si nunca lo has experimentado, tal vez sea momento de reflexionar sobre si realmente estás viviendo la verdad o simplemente una ilusión. Hoy vamos a hablar de una realidad incómoda. Arthur Schopenhauer, el filósofo conocido por su visión pesimista de la vida, lo entendió con una claridad impresionante. La mayoría de las personas están atrapadas en una farsa. Se visten, actúan y hablan no de acuerdo a su verdadera esencia, sino porque han sido condicionadas para buscar la aceptación de los demás. Pero aquí surge la pregunta que pocos se hacen. ¿Aceptación de quién? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has participado en conversaciones sin sentido solo para no parecer grosero? ¿Cuántas veces has sonreído ante un chiste que no te causó gracia? ¿Cuántas veces has sentido que cada interacción social es una transacción donde debes entregar una parte de ti para encajar? Y ahora, lo que realmente importa, ¿a qué precio? Schopenhauer lo dejó claro. La inteligencia y la vida social están en conflicto. Cuanto más inteligente eres, menos sentido ves en esta farsa. No porque seas arrogante, sino porque eres capaz de ver lo que otros no pueden: las máscaras, las mentiras camufladas de cortesía, la fragilidad de un mundo donde todos buscan validación en los ojos ajenos. Y lo más perturbador es que la mayoría prefiere no verlo. La sociedad está diseñada para mantenerte distraído, no para hacerte cuestionar, porque cuando piensas demasiado, comienzas a notar las incoherencias. Empiezas a darte cuenta de que la mayoría de las relaciones son superficiales, que muchas conversaciones son solo ruido y que el esfuerzo por encajar es una forma de autodegradación. Aquí está el dilema. Si eres lo suficientemente perceptivo para darte cuenta de esto, también eres lo suficientemente consciente de la soledad que conlleva. Porque, aceptémoslo, cuanto más piensas, menos encajas. La gente lo nota. Perciben que no participas en la histeria colectiva, que no te sumas a los rituales sociales con la misma devoción ciega, y eso les incomoda. Porque tu simple existencia es una amenaza para la burbuja en la que viven. Schopenhauer lo expresó sin rodeos. La soledad es el destino de los espíritus excepcionales, y duele. Duele porque la sociedad te ha enseñado que la felicidad está en la conexión con los demás, que necesitas amigos, círculos sociales, pertenencia. Pero, ¿qué pasa cuando esas conexiones son mayormente vacías? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que el precio de socializar es la mediocridad? Lo que sucede es que comienzas a buscar algo más profundo. Empiezas a alejarte, a valorar tu tiempo por encima de la aprobación ajena. Y aquí es cuando ocurre algo interesante. Al principio, la soledad puede parecer un castigo, pero con el tiempo se convierte en un privilegio. Porque en la soledad descubres algo que la sociedad intenta esconder a toda costa: la paz mental. Schopenhauer comprendió esto mejor que nadie. Para él, la inteligencia no solo era un don, sino también una condena. Cuanto más comprendes el mundo, menos te entusiasma. Cuanto más ves la naturaleza humana, menos deseas ser parte de su juego. Y es aquí donde muchos se equivocan, porque algunos podrían interpretar este mensaje como una invitación al desprecio hacia los demás, como si se tratara de odiar a la gente o rechazar todo contacto social. Pero no es eso lo que quiero decir. Se trata de entender la diferencia entre interacción y obligación. Se trata de darte el permiso para elegir cuándo y con quién socializar, en lugar de seguir la corriente de lo que se espera de ti. Se trata
de aceptar que la verdadera inteligencia no necesita validación externa. Lo más interesante es que, cuando dejas de buscar la aceptación de los demás, algo cambia en ti. La gente lo nota. Ven que no estás desesperado por encajar, que no dependes de su aprobación, que tu vida no se derrumba si no te invitan a la próxima reunión. Y eso los desconcierta, porque la mayoría vive atrapada en la necesidad de ser vista, escuchada, validada. Y tú, al no participar en ese juego, te conviertes en un enigma que intimida, que despierta curiosidad. La ironía de todo esto es que, cuanto menos te importe la validación social, más poder tienes sobre ella. La verdadera libertad comienza cuando ya no te importa lo que piensen de ti. Así que la próxima vez que alguien te diga que deberías socializar más, que necesitas esforzarte por ser más sociable, que deberías ser como los demás, recuerda esto: no eres tú el que está equivocado. Eres simplemente alguien que ha visto la verdad. Y la verdad, para la mayoría, es demasiado incómoda para ser aceptada. Y aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante, porque cuando te das cuenta de que no necesitas la validación social, cuando realmente comprendes que la mayoría de las interacciones son un teatro vacío, comienzas a notar algo más: el silencio. El silencio se convierte en tu aliado, y eso aterroriza a los demás. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante: las redes sociales, las conversaciones vacías, las noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está diseñado para mantenernos distraídos, para evitar que pensemos, porque pensar es peligroso. Schopenhauer no solo entendió esto, sino que lo vivió a lo largo de su vida. Schopenhauer pasó su vida alejado de la sociedad, inmerso en la filosofía, la música y la contemplación. No fue por odio a la gente, sino porque entendió que el ruido del mundo solo sirve para nublar la mente. Y aquí es donde muchos se equivocan, ya que confunden la soledad con el aislamiento. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder, una decisión consciente de elegir la profundidad por encima de la superficialidad, de priorizar la calidad sobre la cantidad. Por otro lado, estar aislado es una condena. Es lo que experimenta aquel que lucha por encajar, que se esfuerza por ser aceptado, pero nunca lo consigue. Y aquí radica la ironía. Quien busca la aceptación a toda costa siempre será rechazado, pero quien la rechaza por elección nunca estará realmente solo. Porque cuando caminas por tu propio camino, sin preocuparte por la aprobación de los demás, atraes a las personas que realmente valen la pena. Aquellas que piensan, que cuestionan, que no sienten la necesidad de llenar cada segundo de sus vidas con ruido innecesario. Aquí está la verdad. La inteligencia no es antisocial. Lo que sucede es que la inteligencia rechaza lo superficial. Piensa en esto. Los grandes genios de la historia no eran antisociales, pero tampoco malgastaban su tiempo en conversaciones vacías. Da Vinci pasaba años sumergido en su trabajo, sin sentir la necesidad de compartir cada pensamiento con el mundo. Nietzsche se apartó de la sociedad cuando comprendió que su forma de pensar resultaba demasiado incómoda para las mentes convencionales. Tesla trabajaba en sus inventos con una obsesión que pocos podían entender, y todos ellos fueron considerados excéntricos, raros, difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se sometieron a las normas sociales. No siguieron el guión de la vida común y corriente. Aquí está el secreto. La vida social diaria es solo una serie de rutinas predecibles diseñadas para mantenerte dentro del sistema. Desde que nacemos, nos enseñan que ser aceptado es lo más importante, que necesitamos amigos, que debemos formar parte de un grupo y que el aislamiento es algo negativo.
Pero nadie te dice que muchos de esos grupos solo existen por miedo a la soledad, no por una verdadera afinidad. Nadie te dice que muchas personas con grandes círculos sociales en realidad se sienten vacías. Nadie te cuenta que las mejores ideas, las grandes revoluciones, los descubrimientos más importantes nacieron en mentes que se atrevieron a apartarse del ruido. Pero hay algo más. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que la solución es rechazar por completo la sociedad, que la respuesta es convertirse en un ermitaño, desconectarse del mundo y vivir en un aislamiento total. Pero no es así, porque el verdadero poder no reside en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo no. El verdadero poder radica en moverse en las sombras cuando el ruido es insoportable, pero aparecer con fuerza cuando realmente es necesario. Piensa en los grandes estrategas. No siempre estaban en el centro de la batalla, pero cuando aparecían, su impacto era imposible de ignorar. Aquellos que realmente comprenden la vida no son esclavos de la sociedad ni fugitivos de ella. Son jugadores silenciosos. Mueven sus piezas sin hacer ruido, construyen en la oscuridad, y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, ya es demasiado tarde, porque han ganado sin necesidad de llamar la atención. Schopenhauer decía que la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como un castigo, sino como una ventaja. Porque en la soledad es donde realmente puedes construir algo que tenga valor. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no entienden esto? ¿Qué pasa con los que creen que la felicidad solo se encuentra en la aprobación de los demás? Pues viven atrapados en un ciclo de dependencia. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo está diseñado para obtener una reacción, un like, un comentario, una validación que les haga sentir que realmente existen. Pero aquí está la verdad, y es brutal. Si tu existencia depende de la reacción de los demás, entonces nunca has vivido realmente. Solo eres un reflejo de lo que los demás esperan de ti. Y eso es precisamente lo contrario de la libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras sin consecuencias, es no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Es no depender del ruido para sentirte vivo, es poder estar solo en completo silencio, sin ansiedad ni necesidad de llenar cada vacío con distracciones. Y si no puedes hacer esto, entonces no eres libre, eres prisionero del ruido. Schopenhauer lo entendió mejor que nadie, por eso se alejó del mundo. No como un acto de rechazo, sino como una estrategia. Porque solo en la distancia se puede ver la realidad con claridad. Porque solo en el silencio puedes escuchar tu propia voz. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que muchas de tus interacciones son simplemente una formalidad? ¿Sabías que el verdadero crecimiento no sucede en el ruido, sino en la introspección? Ahora la pregunta es, ¿tendrás el coraje de aceptarlo? Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. La incomodidad se vuelve insoportable. Las conversaciones vacías te parecen absurdas. La necesidad de encajar se desvanece y lo único que queda es la verdad. La soledad no es un castigo, es un privilegio reservado solo para aquellos lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Ya no puedes engañarte. Ya no puedes forzarte a disfrutar de lo que antes parecía normal. Ya no puedes fingir que las conversaciones sin sentido te llenan, que la validación de los demás tiene algún valor. Ese es el punto de no retorno. Y es aterrador, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas pasan su vida buscando encajar.
haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, apagando partes de sí mismas para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar, se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener el valor de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. Y aquí está la paradoja más brutal de todas. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, más magnetismo generas. Porque la gente está desesperada por autenticidad, pero son muy pocos los que tienen el valor de ser auténticos. Y aquellos que sí lo tienen, aquellos que se mueven sin miedo, aquellos que no necesitan la aprobación de nadie, esos son los que terminan siendo seguidos. Pero no porque lo busquen, sino porque la verdadera libertad es tan rara, tan única, que es imposible ignorarla. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta información? Puedes ignorarla, puedes hacer como si nunca hubieras visto este video, volver a tu vida normal, seguir participando en la farsa, seguir adaptándote al molde que te impusieron. O puedes hacer algo mucho más difícil. Puedes aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes abrazar la idea de que nunca serás comprendido por la mayoría. Puedes dejar de traicionarte solo para encajar. Puedes empezar a vivir para ti, no para los demás. Porque al final, hay dos tipos de personas en este mundo: los que se adaptan y los que se encuentran a sí mismos. La mayoría elige la primera opción, porque es más fácil, más cómoda, más segura. Pero los pocos que eligen la segunda opción, esos son los que realmente dejan huella. Así que dime, ¿qué tipo de persona eres? Al final del día, este video no es solo una reflexión sobre la soledad o el rechazo de la sociedad, sino sobre la verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, sin máscaras, sin falsas sonrisas, sin depender de la validación ajena para sentirte válido. Es un recordatorio de que el verdadero crecimiento, la verdadera paz y la auténtica conexión con la vida surgen cuando te permites caminar tu propio camino, incluso si eso significa caminar solo. La sociedad te enseñará a seguir el flujo, a encajar en moldes predefinidos, a buscar aprobación constantemente. Pero la verdad es que la única forma de encontrar lo que realmente importa en la vida es atreverte a ser diferente. Porque cuando dejas de vivir para los demás, cuando te despojas de la necesidad de agradar, es cuando comienzas a vivir realmente. La incomodidad de ser auténtico puede ser aterradora al principio, pero es una incomodidad que al final se convierte en poder. Un poder silencioso que atrae lo que es genuino, lo que realmente vale la pena. Si logras abrazar esa incomodidad, encontrarás algo más grande que la aceptación social. Encontrarás tu propia verdad. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿estás listo para dejar de buscar la aprobación externa y comenzar a vivir de acuerdo a tu propia esencia? Porque al final, lo que más importa no es encajar en el mundo, sino encontrar un lugar dentro de ti mismo donde puedas ser completamente libre.